Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. De nuevo, comenzamos con este ciclo de entrevistas y esta vez un capítulo que se puede decir polémico. Polémico como lo viene siendo el accionar de los empresarios de Vicentín, las políticas que desde hace un tiempo eh, se ve, se vienen aplicando, y también de cómo se desarrolló este tema en torno a lo que nosotros imaginamos cuando lo vemos desde aquí del continente, entre comillas lo digo, como una empresa que ha tenido problemas con la venta del cereal o con el manejo interno. Pero creo que en este sentido amerita tener en cuenta que todo lo que sale del país sale por agua, mayoritariamente, en el caso de las cerealeras, sale por agua. Esto tiene que ver con que está comprometida la hidrovía, pero también los puertos marítimos. Nosotros creemos que para poder entender cuál es este negocio, negociado, la justicia lo dirá, en torno a lo que es la empresa Vicentín, teníamos que recurrir a quien maneja muy bien cuáles son aquellos aspectos ligados con el transporte vía la hidrovía. Y la hidrovía le ha servido a Vicentín desde que se le regalaron los terrenos durante el gobierno de Onganía, como también cuando se les regalaron un puerto ya en el proceso militar entre el 76 y el 83, pero en el año 82 fue el regalo del puerto. Así que le damos la bienvenida a Horacio Tetamanti, quien es ingeniero naval y docente de la UBA. Le decimos buenas tardes y vamos a empezar con la primera pregunta, pero previo a la presentación. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y intercambiar ideas sobre un tema tan importante como lo señalaste, ¿no? Perfecto, ya le agradecemos a usted su tiempo, Horacio. Bueno, No, por favor. ¿cuál sería el primer interrogante que le nace a usted siendo un estudioso de estos temas, que son temas vinculados al transporte, que hacen a la vida del país y que lógicamente son estratégicos? Cada país del mundo toma algunos aspectos vinculados con la energía y el transporte en forma estratégica. ¿Qué le llama la atención de todo esto? No, bueno, nos llama la atención y la militancia no de ahora, sino de mucho tiempo. Sí. Yo creo que Vicentín es simplemente una expresión, a mi criterio, minoritaria, que tenemos que administrar con prudencia, porque en definitiva es la punta de un iceberg. Lo de Vicentín, que evidentemente deja a la luz una cantidad de enormes irregularidades de tipo legal, penal, administrativa, comercial, de todo tipo, inclusive con algún tipo seguramente de injerencia o no injerencia del Estado en cuanto a la obligación de tutelar, por ejemplo, lo que serían las personas jurídicas, lo que deberían ser la administración de los puertos que están en manos de privados, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que ahí hay una cantidad de cuestiones. Ahora, mi preocupación es que la situación de Vicentín termine distrayendo cuál es el fondo de la cuestión. Digamos, no es que la Argentina sangra por Vicentín. La Argentina sangra por el Paraná y sangra por un modelo neocolonial que se instaló con mucha fuerza a partir de la década del 90, donde Vicentín podemos decir que en definitiva termina siendo un perejil en todo esto, porque las grandes corporaciones exportadoras, las que manejan, yo te diría, más del 50% de toda la exportación, son todas extranjeras. Y es evidente que la irregularidad que hoy parece como un elemento central en lo de Vicentín es una actividad cotidiana de estas empresas, porque Vicentín es cierto que no, aparentemente, eso la justicia tendrá que dirimirse como corresponde en el lugar que corresponda, haya hecho uso o mal uso de las concesiones portuarias que pudo haber tenido. Ahora, todas estas cuestiones están radicadas en Argentina. Las grandes también tienen no solamente puertos en Argentina, tienen puertos en el Paraguay, tienen puertos en Brasil y fundamentalmente son los grandes inversores de Nueva Palmira, que es claro, evidentemente el lugar donde principalmente la Argentina sufre sus principales damnificaciones. O sea, yo te diría que Vicentín yo lo calificaría como un actor de reparto. De ninguna manera es el actor principal de esta comedia o diría de esta tragedia, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros centralizamos y a modo de chivo expiatorio la desgracia que la Argentina tiene, me parece que ahí podemos cometer un gravísimo error de distraer de dónde está el tema central en todo esto.
Ahora, visto esto que usted nos termina de decir y que todos, o mayoritariamente aquellos que alguna vez leímos noticias, sospechamos de que la operatoria de Vicentil era un calco exacto de lo que hacían las demás empresas, las transnacionales del cereal. Ahora, yo le quería preguntar, Horacio, usted, respecto de los mecanismos, porque se habló de evasión, de elusión, de triangulación, de venta, de haber utilizado la hidrovía con barcazas llenas, barcazas vacías, empresas con Paraguay con 4 empleados y con una facturación de esta empresa de cientos de millones de dólares. Lo nodal, más allá de Vicentín, se habla de una empresa que podría llegar a ser testigo, se habla de la soberanía alimentaria, tal vez no sé en qué medida evalúa usted que es importante que esta empresa tenga el contralor, o también se habla del temor que tienen las demás de que se descubra cuál era el verdadero mecanismo de cómo llegaba a esta suerte de negociados que se sospechan ha llevado adelante. ¿Dónde radica? Mira, yo creo que, digamos, me parece, yo particularmente no comparto la idea de la expropiación, porque si vamos a tomar como base de que en la Argentina nada funciona, que los sistemas que deben funcionar, por ejemplo, el control de las sociedades anónimas o las personas jurídicas de derecho argentino, donde están las instituciones específicamente a nivel y provincial que tienen como objeto justamente controlar Sí. todos los mecanismos que hacen a las personas jurídicas. Si vamos a tener, digamos, o aceptar que la aduana argentina no existe y que por lo tanto en todos los puertos son irregularidades, si vamos a aceptar que la justicia argentina no existe, que por lo tanto lo que un juez de la quiebra haga o deje de hacer en el marco de la ley de quiebras y concursos tampoco sirve porque es un juez que tuvo o dejó de tener relaciones con el Banco Nación, cuando por supuesto está prescrito todos los mecanismos de recusación que corresponda. Y si así exactamente vamos por todos esos caminos, es evidente que no solamente tenemos que expropiar Vicentín, tenemos que expropiar la totalidad de las empresas argentinas, porque extrapolándola todas son irregulares. Es decir, acá hay que poner y separar la paja del trigo, es decir, si la Inspección General de Justicia, tanto nacional como provincial, eludió o no cumplió obligaciones, bueno, veamos qué está pasando. Si por la aduana o por los puertos de Vicentín nacionales se violó el código aduanero y se produjo contrabando, bueno, ahí hay que actuar como corresponde. Si la administración de la empresa digamos, tuvo conductas penales por defraudación, deben ser canalizadas en la justicia penal. Si no cumplió con la parte impositiva, como cumplimos todos en la Argentina, porque cualquier pequeña empresa, cualquier monotributista, el día que no paga el IVA, al otro día tiene la cuenta embarcada, parecería muy raro que si estamos hablando de que a los 2 días que un pequeño comercio le embargan la cuenta por no haber depositado la posición de IVA, parece mentira o parece difícil de explicar que Vicentín pudo haber hecho lo que hizo. O por ejemplo, tema más grave, ¿no es cierto? Si cualquiera de nosotros va al Banco Nación, para pedirnos un crédito nos piden prácticamente toda la historial de la vacunación de nuestros padres, abuelos y bisabuelos y nos piden garantías de todo tipo y color. Parecería ser muy extraño que semejante cantidad de dinero no hayan tenido una contrapartida de garantías reales como le piden a todo hijo de vecino. Yo creo que todas estas cosas tienen que estar investigadas. Ahora, lo cierto es que los granos argentinos, en términos globales, podemos decir, la Argentina exporta del orden de las 100 millones de toneladas anuales. El 84, 83% de esas 100 millones de toneladas, puede ser un poco más, un poco menos, estoy trayendo en números redondos, sale por el Paraná. Es decir, 84, 83, 80, 75 millones de toneladas salen anualmente por el río Paraná, exportadas por todas estas empresas, de las cuales Vicentín no alcanza a superar el 8 o 9%, Sí. con lo cual Vicentín no es ni formador de precio, ni determinación de testigo, ni absolutamente nada, porque en realidad las grandes, la parte de 11 la llevan las exportadoras internacionales. Y el resto, las 13 millones, 14, 15 millones, salen por Quequén y Bahía Blanca. Todas salen por buques de ultramar. No hay ningún grano argentino que sale por barcazas. Lo que sale por barcazas solamente es la que viene del Alto Paraná o del norte del Paraguay, que son granos que tienen origen a Brasil, especialmente el Mato Grosso do Sur,
porque la soja de Mato Grosso do Sur, si no sale por el Paraná, no tiene competitividad internacional por la dificultad geográfica que tiene esa producción metida dentro de la montaña para sacarla por el Atlántico. Lo tiene que sacar sí o sí vía el río Paraná. O la soja paraguaya, eventualmente algo de la boliviana. Si hay soja argentina en una barcaza paraguaya, la única explicación es el contrabando, porque no hay barcazas paraguayas que puedan cargar soja argentina, salvo situaciones muy particulares. El resto, esa soja que compite con la Argentina, la que tiene origen en Brasil, la que tiene origen en el Paraguay, la que tiene eventualmente origen en Bolivia y eventualmente, en el caso de comprobarse, la que pudiera haber entrado al Paraguay irregularmente de origen argentino, va en barcazas paraguayas con destino a puertos uruguayos. O sea, que es carga extranjera en buques extranjeros o barcazas extranjeras que se transfieren en buques extranjeros, con lo cual la Argentina no solamente no tiene ningún tipo de control sobre todo este mercado, sino algo mucho peor. Usan el río en forma absolutamente gratis, no pagan un solo centavo. Y es importante decir que la gente tiene que saber que el costo de la mantención del río Paraná es una inversión extremadamente cara, de los órdenes de los 500 millones de dólares por año. Ahora, ¿quién paga el dragado del río Paraná? ¿Cómo se paga el dragado del río Paraná? ¿Quién mantiene las boyas? Esos los que pagan son los buques que utilizan el río Paraná. Es decir, prácticamente yo te diría que el 80% de los buques que ingresan a la hidrovía y que son susceptibles de pagar peaje, prácticamente hay 5.000 barcos que vienen a buscar la cosecha argentina. O sea, la totalidad... Perdón, 5.000 barcos por mes, por 5.000 año. barcos por año Bien. aproximadamente son la cantidad de barcos extranjeros que vienen a buscar la cosecha argentina. Sí. Es decir, esos 5.000 barcos ingresan al Paraná por el único lugar que tiene, que es el puerto de Montevideo. Ahora, evidentemente, los únicos que pagan son esos barcos. Ahora se dice, no, los productores argentinos no pagan nada. Claro que pagan, porque esto también es importante saber. Es decir, el productor no le vende, no exporta, digamos, no es un exportador. El productor vende a culata de camión, por ejemplo, a Puerto de Rosario. ¿Y quién son los compradores? Los compradores son estas grandes empresas. ¿Y qué precio le ofrecen a los productores argentinos? El precio internacional, y le restan todos los gastos logísticos que en forma indirecta lo termina pagando el productor, porque al productor lo que hacen es, le sacan de su precio todos los costos necesarios para pagar el buque, para pagar la agencia marítima, para pagar el puerto de carga, para pagar los remolcadores, para pagar los prácticos y para pagar el peaje. O sea que terminamos, esto lo tienen que saber muy claramente los productores. La hidrovía, el río Paraná, lo mantienen, lo pagan los productores argentinos en forma indirecta porque le retraen de su precio los costos logísticos cuando los tienen que pagar las grandes exportadoras. Porque los productores nuestros venden a culata de Rosario. Algunos podrán vender FOB, pero ninguno más allá de esa cuestión. Con lo cual se produce la paradoja que la producción brasilera, la producción paraguaya y eventualmente la contrabandeada, si es que se demuestra que existe, utilizan el río Paraná gratis y, como yo te decía, Cargill, además del puerto que tiene en la Argentina, tiene un puerto en Paraguay y tiene un puerto en Brasil y maneja el puerto de Nueva Palmira. Con lo cual, a Cargill no le importa que la soja sea de origen argentino, sea soja de origen brasilero o donde fuera. Lo que le interesa es comprar lo más barato posible. Con lo cual se produce algo muy raro, que el Estado argentino, en vez de defender o fortalecer la fuerza de negociación de nuestros productores frente a las exportadoras, lo debilita entregándole el manejo del Paraná a las grandes exportadoras que hacen y deshacen el Paraná como quieren ellos, y que lo utilizan gratis cuando los productores argentinos son los que lo pagan. Se produce algo absolutamente paradojal. En ningún país del mundo unos productores subsidian el flete de sus propios competidores. Claro. Ahora, tomando estos 3 puntos que usted nos comentaba, Horacio, es decir, si no hay connivencia del Estado, o al menos mala praxis, o vamos a decir desidia, o complicidad, no sería posible este tipo de negociados de las grandes empresas. Ahora, mi pregunta es esta. Si tampoco se controlan los puertos, estamos como usted nos enunciaba, es decir, la aduana que hace,
la Administración Nacional de Puertos qué hace, Ministerio de Economía, por decirlo así, o AFIP, o quien sea, qué hacen, o por qué esta política de vías navegables, qué se hace. Y pensándolo bien, acá el único aporte que nos están haciendo todas estas transnacionales sería lo mismo que fabricar o generar un puerto nuevo, o generar una gran empresa. Estoy dando un ejemplo burdo, ¿no? Y, y una gran empresa, no digo el Yapi, no estoy diciendo eso, digo una gran empresa cerealera le compra a los productores y hace exactamente lo mismo que estos otros. Ahora, el negocio de estos que están exportando, yo no le encuentro ningún beneficio a la República Argentina, que están alquilando un predio y un chimango que saca cereal y que después lo tira sobre la bodega de un barco. No hay mucha Pero eso no sería, infraestructura ni tecnología ahí como para decir, bueno, muchachos, quédense con toda esta ganancia. yo te diría que eso, digamos, son como dos cuestiones. La Argentina no, por supuesto que la Argentina tiene problemas, muchos problemas por las ilegalidades. Pero en este caso, el problema no son, o lo más grave no son la ilegalidad que eventualmente se pudo haber producido en un puerto argentino. El problema es la legalidad por la cual las multinacionales hicieron del control del Paraná. Es decir, el control del Paraná no está, digamos, ejercido por las multinacionales a través de maniobras ilegales. Lo más triste es que está cedido por la Argentina por mecanismos legales, es decir, el ejercicio de la soberanía del Paraná, que hoy lo detentan las multinacionales, lo hacen en términos de actos propios de la propia Argentina. No, Es yo lo decir, por entiendo, ejemplo, estamos de acuerdo. la sesión que hizo que debe ser investigada el gobierno de Macri de allanarse a libro cerrado a la canalización del puerto de Montevideo, que lo entroniza como la cabecera de toda la cuenca del Plata. Es decir, la gran derrota histórica de la Argentina. Nunca antes se había producido semejante cuestión. A partir de ahora, esos monopolios instalados en Nueva Palmira y Montevideo no solamente van a tener el control total de la cuenca del Plata, sino también algo mucho peor, que es la control de toda la cuenca del Atlántico Sur, de Malvinas y de la pesca ilegal, que también es ilegal entre comillas, porque pescar en la milla 201 no es ilegal. Lo que no es correcto es que esa flota que eventualmente produce ilegalidades cuando entra a la Argentina, lo que está sucediendo es que utiliza el puerto de Montevideo como base operativa. No habría pesca ilegal si no existiese Montevideo. Lo que le quería preguntar con esto, ¿coincidimos en que esta legalidad sobre la cual navegan, digamos, los negocios de estas empresas y las empresas navieras, es porque alguien se lo otorgó? Esto tiene Por nombre y supuesto, apellido, y hubo un tiempo en claro, el cual se hizo esto con este nombre y apellido que se dio todo, claro, toda esta cuestión. claro. Yo coincido con eso. Mi pregunta es si esto, hoy por hoy, tomando el término de los contratos que se firmaron con estas empresas, ¿es necesario volver a novarlos con las mismas empresas? ¿Hay un plan No, alternativo como para que esta exacción que se le genera al país no siga? Puede ser que recobremos el control de la hidrovía y pensemos tal vez en una nueva ELMA, porque si no tenemos plan, no vamos a encarar nada. Y habrá que preguntar quién levantó la mano en el Parlamento también, ¿no? O quién no quiere proponer estas soluciones. mira, las soluciones están propuestas. De hecho, yo estuve a cargo de la Secretaría de Puerto de la Nación, donde firmamos la resolución 1108 y pusimos las cuestiones en su lugar en su momento, que no se hace con declaraciones, sino que se tiene que estar dispuesto a realmente a poder afrontar las consecuencias de lo que significa ponerse de pie y defender lo argentino. O sea que ha habido intenciones. Lo cierto es que bien decís vos que a partir especialmente de los años 90, es evidente que la Argentina se ha encaminado a lo que sería un modelo impuesto por el consenso de Washington, que tenía como objetivo expulsar a los argentinos del agua. Es decir, la primera cuestión que tenía el objetivo del consenso de Washington, de las reformas que encaró el presidente Menem y Cavallo, era por lo pronto partir a la Argentina en dos. Digamos, a la Argentina fluvial de la Argentina marítima. Porque de esa forma le era más fácil entregar
la Argentina fluvial a las grandes exportadoras de cereales, por un lado, y entregar la Argentina marítima a la pesca española, a la pesca europea y eventualmente a los intereses ingleses. Esa es como una primera cuestión. A partir de ahí, una cantidad de decretos y de leyes que se fueron instaurando, el decreto, por ejemplo, 817, que también regulaba y liberalizaba todo esto, la destrucción de la Administración General de Puertos, lo que vos bien decías, la destrucción, dinamitación de la flota fluvial del Estado, de ELMA, el Tratado de Hidrovía, que es una tragedia del año 93, donde se incorpora un nuevo país como Uruguay, donde nunca antes históricamente Uruguay perteneció, ningún puerto uruguayo perteneció a la cuenca del Paraná nunca. No hay antecedentes ni históricos, ni comerciales, ni geográficos que permitan que un puerto de río Uruguay como Nueva Palmira permite o trabaje o participe de un negocio como el Paraná. A partir de ahí hay una cantidad de, digamos, de regulaciones. Entonces yo lo que quería diferenciar un poco de tu opinión, y lo cito a Clausewitz, que era un poco el maestro de la geopolítica, y Clausewitz decía, ninguna táctica, por buena que sea, puede resolver un problema y un error estratégico. Es decir, el problema de intervenir Vicentín, mandar o no mandar una inspección para que cumpla lo que debe haber cumplido siempre en los puertos, controlar que la aduana y las exportaciones se hagan como corresponde, controlar que las toneladas que se embarcan en los barcos en Rosario sean las correctas. Esos son aspectos tácticos, digamos. Por más que mejoremos todo eso, y hay que mejorarlo, por supuesto, porque no es tolerable de ninguna naturaleza que se pueda producir un acto irregular en ningún puerto de derecho argentino. Lo cierto es que aunque mejoremos todo esto, el problema es el planteo geopolítico que heredamos desde la década del 90, donde la Argentina resignó la soberanía del río Paraná. Si la Argentina no recupera la soberanía del río Paraná, por más medidas tácticas, por más expropiaciones que haga de 1 o 10 o 30 Vicentín, seguirán las flotas paraguayas, seguirán el uso del río Paraná por parte de las multinacionales amparadas en una legislación internacional donde va a tener el respaldo de Brasil, porque Brasil sabe que tiene que sacar su soja de Mato Grosso do Sur, la tiene que sacar sí o sí en barcazas paraguayas y transferirlas en puertos uruguayos. Si Uruguay se quiere quedar con la intermediación de toda la logística del Cuenca del Paraná y hacer sus negocios portuarios, necesita justamente que se mantenga esta legislación. Entonces la Argentina hay que ver sobre los actos propios, que son productos o de la corrupción de los funcionarios, de la desidia, de la ignorancia, o eventualmente algo peor, de la traición a la patria, porque esto es traición a la patria. Es decir, a pocos días nos dimos cuenta de que todo lo que se había hecho sobre Irán era todo mentira, que nunca existió, y tuvimos un canciller que murió acusado de algo que nunca hizo. Y sin embargo, el canciller Faurí, cuya cancillería se allanó a libro cerrado, a la canalización del canal de Montevideo, sin siquiera reservar derechos tal como lo prescribe y tal como tiene derechos la Argentina el Tratado de Río de la Plata, ese artículo 17, la verdad que eso sí configura en forma flagrante una traición a la patria. Entonces, a mí me parece que tenemos que revisar aquellas cosas que podemos revisar. Lamentablemente hay otros, lamentablemente actos propios en, digamos, personas jurídicas internacionales donde la Argentina forma parte, si no ejerció derechos en los tiempos prescriptos, los ha perdido irreversiblemente. Y también es cierto que no existe y nunca existió en los últimos 30 años una visión geopolítica de Estado permanente que se mantuviese durante todas las administraciones, donde, por ejemplo, los intereses de nuestros productores tienen que ser sagrados. No hay ninguna visión política, sea de izquierda, de derecha, peronista, antiperonista, macrista, antimacrista, que pueda tolerar que ninguna medida del Estado argentino pueda debilitar los derechos de nuestros productores para defender en el mejor escenario posible el fruto de su trabajo, ¿no? Perfecto. Por demás, de claro y elocuente lo que nos acaba de decir. Horacio, yo le quiero agradecer mucho su participación en este ciclo de entrevistas y en especial en este capítulo, y dejar una invitación formulada para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué aportes se podrían llegar a hacer respecto de los nuevos sucesos. Si le parece bien, lo estamos llamando en 15, 20 días. No, yo estoy agradecido por la invitación y por supuesto en lo que pueda colaborar para echar luz sobre esta realidad que a veces está tan oscura, tan tapada y que tanto daño hace a la Argentina. Es muy importante el trabajo de ustedes, que esto realmente la mayoría
de los argentinos tengan conciencia de lo que está sucediendo en nuestro río. Te voy a repetir, la Argentina no sangra por Vicentín, la Argentina sangra por el Paraná. Muchas gracias. Buen final. Bueno, escuchábamos al ingeniero naval Horacio Tetamanti, quien además es docente de la UBA, ofrecernos este análisis respecto de cómo está la República Argentina hoy en día, o por qué, o el porqué de algunos sucesos que hoy explican esta situación que se tiene planteada a la República y a todo el país, vamos a decir, a todo su pueblo, desde la década del 90. ¿Cuáles fueron los condicionamientos legales? ¿Cuáles fueron los renunciamientos? ¿Cuál fue el alineamiento que se dio a las políticas de esos tiempos? ¿Sobre quién recayó la responsabilidad? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los perjudicados? De cómo este condicionamiento y este poderío que se logró ejerce presión política para que algunas variables no se transformen o no cambien a lo largo del tiempo, y bueno, también empezar a visorar cuáles serían aquellos o aquellas herramientas que serían necesarias crear o echarle mano como para poder terminar con todo este oprobio que lo que hace es sumir a la Argentina, ni más ni menos, que en un país primarizado, sin procesamiento o sin agregado de valor sobre sus productos exportables, y que tal vez tengamos que comenzar a pensar de que cómo vamos a lograr que ello se pueda llevar adelante, y quiénes son aquellos que den el puntapié inicial para que todo esto sea posible. Bueno, le damos las gracias a Tetamanti, nos deja todos estos interrogantes y algunas certezas, y desde ya te quiero saludar desde aquí, desde el canal del diario digital Conclusión. Sebastián Moreno y Alto Batizaco te ven en el próximo capítulo.